de que la endodoncia no tenía relación con la enfermedad periodontal. A partir de los estudios de Schilder y de Kobashi en el 90, hoy sabemos, ¿no es cierto?, que tienen una relación íntima y que necesitan ser identificadas desde el punto de vista del diagnóstico para poder hacer el tratamiento correcto, ¿sí? Para poder ver eso, tenemos que observar cuáles son las vías de comunicación entre la pulpa y el periodonto. Obviamente que la vía de comunicación más importante es el foramen apical. Como todos conocemos, el foramen apical puede terminar en un solo conducto o en un delta. Eso genera, ¿no es cierto?, una íntima relación entre el periodonto y la pulpa. También tenemos conductos laterales, ¿sí?, que pueden aparecer en cualquier parte de esa raíz, ¿sí?, no necesariamente en el ápice. También tenemos los túbulos dentinarios que pueden llegar a tener una comunicación con el exterior. Acuérdense que tenemos una porción muy delgada de cemento dental, pero cuando nosotros realizamos el raspaje alisado convencional que ustedes realizan en la clínica, ese raspaje genera generalmente, ¿no es cierto?, un desgaste de ese cemento y puede dejar expuesto la dentina. Esa dentina, al tener esos túbulos dentinarios, que también pueden haber una comunicación con el interior de la pieza dentaria, es por eso que nosotros decimos de que la relación entre la pulpa y el periodonto es íntima. Pueden haber surcos congénitos, puede haber absorción radicular, puede haber perforaciones y, por supuesto, fracturas que van a hacer comunicar el interior de esa pieza dentaria con el periodonto. Entonces, ¿qué son las lesiones endoperiodontal? Hablamos de un síndrome que involucra a la inflamación o la degeneración de los tejidos pulpares y o periodontales en un mismo diente, originados por una enfermedad pulpar o periodontal, que se manifiesta con signos y síntomas pulpares y o periodontales. Continuamos. La etiología de la lesión endoperiodontal, la principal etiología sería bacteriana. También podemos hablar de etiologías traumáticas, iatrogénicas, químicas, hepáticas. Toda esta información está en cualquiera de los textos recomendados por la cátedra. No voy a hablar de todas la etiología, solamente se las nombro para que ustedes puedan y consultar con los textos y así ir interiorizándose para poder, a partir de ya esta semana, vayan a leer porque es muy interesante y necesitan tener el conocimiento como para poder procesarlo y verlo en la clínica. En la clínica estamos viendo muchas lesiones endoperiodontal. Este sistema con el que estamos trabajando de estar en este primer cuatrimestre solo como cátedra, creo que ha sido beneficioso. Después lo vamos a conversar con ustedes y tenemos que implementar todos estos conocimientos en el segundo cuatrimestre para poder, ¿no es cierto?, hacer estos tratamientos de lesiones ya un poco más complejas de lo que sería una enfermedad gingival o una enfermedad periodontal propiamente dicha. A manera de información, yo siempre les digo que las clasificaciones son para tenerlas a mano, no para saberlas de memoria, así que vayan a la clasificación de enfermedades periodontales del 2017 y lean, porque ahí van a encontrar, ¿no es cierto?, lesiones endoperidontales en pacientes con enfermedad periodontal y sin enfermedad periodontal, ¿sí? Aparte puede estar con el conducto íntegro o con el conducto ya, o con la raíz, perdón, íntegra y con la raíz lesionada. Hay diferentes grados, quiero que lo lean. Vamos a ver algún casito clínico como para ir entendiendo a qué nos referimos. Este es un paciente, fíjense, el central, el 21, con una lesión
que podríamos interpretar como un absceso. En la zona del 24-25 también, ahora lo vamos a ver, hay, diríamos, una pérdida de esa papila interdentaria que nos puede estar indicando alguna lesión. Fíjense el cambio de coloración en la pieza dentaria 25. Hacemos un sondaje, 7 milímetros, no es normal. Fíjense el 37, también con un absceso. Miren acá. Entonces, a la radiografía, al examen radiográfico, ¿qué encontramos? Esta lesión. Ya es un diente endodonciado, los dos premolares están endodonciados. Fíjense esta lesión alrededor de la pieza dentaria. En este caso, antes en las clasificaciones antiguas de lesiones endoperiodontal, de una endodóntica primaria, por un lado, una lesión periodontal primaria, por otro lado, una lesión endoperiodontal combinada, que sería es la clasificación más sencilla que yo encontré. Hay otras, hay muchas clasificaciones, pero la que habla de una lesión inicial endodóntica, que podría ser, ¿no es cierto?, por caries en el ápice radicular, periodontal sin involucrar al conducto dental, que sería una lesión periodontal pura, y una combinación de las dos. Esta combinación generalmente se da ya con el avance de la lesión. Todas las lesiones son combinadas ya cuando el avance genera esta gran pérdida ósea alrededor de la pieza dentaria, que puede hacer necesario, ¿no es cierto?, la extracción de la misma o un tratamiento exhaustivo, que es lo que vamos a ver en esta clase. ¿Qué tenemos que hacer en este caso? Rehacer la endodoncia. Una vez que se rehace la endodoncia, fíjense el cemento que ha pasado a través del ápice radicular y ha inclusive, diríamos, desbordado a través del surco que estaba contaminado. Este tipo de cementos que se utiliza para hacer esta técnica se llaman cementos biocerámicos. No se puede realizar con cementos que no tengan esas características como el cemento Grossman o el Sealer 26 que ustedes utilizan en la clínica. Tiene que ser un cemento de última generación que no provoque, ¿no es cierto?, irritación con el paso a través del foramen apical o de los conductos laterales. Si hay algo que no entienden, me van frenando y lo conversamos. Fíjense que no en todos los casos de lesiones endoperidontales, fíjense esta lesión acá, también muy pronunciada. Generalmente se dan estas lesiones endoperidontales en pacientes ya tratados endodónticamente, pero que tienen algún déficit en ese tratamiento, ¿sí? No siempre el cemento va diríamos, a discurrir a través del foramen apical, pero eso no quiere decir de que no genere la curación, el retratamiento endodóntico, ¿sí? Fíjense en este caso, como la lesión era, diríamos, muy grande, y ya acá a partir del segundo mes vemos cómo mejora la situación. Inclusive va a tener hueso hasta este nivel. Esto, en todo este tipo de lesiones hay que darle tiempo a que el organismo se recupere. Y con respecto a eso, uno puede preguntarse, ¿no es cierto?, ¿qué hacemos primero? ¿El tratamiento periodontal o el tratamiento endodóntico? ¿O en qué momento lo hacemos? Eh, no les voy a hacer la pregunta porque si no nos vamos a extender en el tiempo. Entonces, directamente yo les digo que lo primero que se realiza, aparte, después de la terapia básica, ¿no es cierto?, que es algo que lo hacemos en primera instancia, cuando vemos que estas lesiones no remiten, entonces es momento de hacer el primer tratamiento que debe realizarse en una lesión endoperiodontal, es el tratamiento endodóntico. Y todo tiene una explicación científica. Nosotros necesitamos
decontaminar el sistema de conductos en primera instancia, acuérdense que hay canalículos dentinarios que deben estar infectados y que por ahí tienen un mejor acceso a través del conducto radicular que desde afuera de la raíz. Entonces, el primer tratamiento que realizamos es el tratamiento de conducto y aproximadamente 45 días de promedio, entre 30 y 60 días, vamos a realizar el tratamiento periodontal exhaustivo. Esto nos va a dar una mayor tasa de éxito debido a que al decontaminar el conducto, diríamos, radicular y darle tiempo para que esas bacterias que estaban alojadas en los canalículos dentinarios puedan ir siendo eliminadas por, diríamos, todo el proceso del tratamiento periodontal, del tratamiento endodontivo. Muy bien. Otros casos, fíjense, como en la mayoría de los casos uno busca desde la endodoncia, diríamos, la permeabilidad en el ápice radicular o en los conductos laterales, fíjense acá hay un conducto lateral, para que pueda ser, ¿no es cierto?, más efectivo el tratamiento. Pero como le dije inicialmente, no siempre vamos a poder lograr esa permeabilidad y ese paso del cemento biocerámico a través de los conductos, digamos, apicales y laterales. Pero si el conducto está decontaminado y le damos el tiempo necesario para su curación, vamos a obtener buenos resultados. Estos son nada más que algunos estudios que respaldan todo lo que nosotros estamos hablando en este momento. Pueden buscarlos. También podemos, diríamos, a través de proteínas del esmalte porcino, como el Endogain, de la marca comercial, podemos mejorar, ¿no es cierto?, la curación a través de técnicas quirúrgicas que más adelante podemos hablar. Fíjense este caso, que es el caso de la radiografía inicial. Fíjense que al sondaje es un paciente que aparentemente tiene salud, pero nosotros hacemos el sondaje y estamos en 8,5 milímetros de profundidad. Vemos la imagen radiográfica y tenemos una lesión periodontal y una lesión endodóntica. Fíjense que en esta particularidad, esta pieza dentaria no tiene lesión de caries. Generalmente, cuando el problema es endodóntico, vamos a tener una lesión de caries. Cuando el problema es periodontal puro, podemos tener la pulpa vital y la lesión se aloja solamente en el periodonto. En este caso extremo, en donde no vemos lesión de caries y vemos una lesión endodóntica, tenemos que pensar en un problema oclusal, o sea, en un trauma oclusal, que es lo que hizo que esta pieza dentaria mortifique la pulpa y genere esta infección apical y esta infección en la zona cervical. Por eso es importante conocer, ¿no es cierto?, la interrelación de la periodoncia con las demás áreas, porque si nosotros tratamos esta lesión periodontal sin tener en consideración a la lesión endodóntica, los resultados van a ser o ínfimos o no vamos a tener buenos resultados. Por lo tanto, como les dije inicialmente, en una lesión de estas, lo primero que se hace es el tratamiento de conducto y entre 45 días después se hace un raspaje y alisado exhaustivo. Siempre después, ¿no es cierto?, de haber hecho inicialmente la terapia básica convencional. Fíjense, ahí están las dos lesiones, como les dije. Esto ya es una lesión endoperiodontal, porque tenemos el avance de la lesión periodontal hacia apical y el avance de la lesión endodóntica hacia coronal. Fíjense que es, diríamos, la combinación perfecta, es la tormenta perfecta para la pérdida de esa pieza dentaria si no actuamos en consecuencia. En una tomografía, el mismo caso, fíjense la lesión que se puede ver, ¿no es cierto?, se manifiesta en el ápice radicular y la lesión que se puede ver
acá, fíjense, en la zona cervical. ¿Cómo tratamos estas lesiones? Como les dije, primero la endodoncia y después la periodoncia. En este caso, habíamos ya hecho el tratamiento de conducto. Fíjense cómo acá se nota el pasaje del cemento endodóntico y miren cómo ya la lesión va mejorando. Todavía se ve la lesión periodontal, para lo cual nosotros optamos por un tratamiento combinado de raspaje alisado con antibiótico terapia de uso local, en este caso minoxiclina. Seguramente en algún momento también vamos a hablar de las diferentes alternativas de tratamiento. Fíjense las lesiones que teníamos inicialmente. Después del tratamiento de conducto, fíjense qué es lo que mejoró. Solamente la zona apical, la zona periodontal todavía no ha sido buena la respuesta desde el punto de vista radiográfico, pero desde el punto de vista clínico podemos ver que de una profundidad de sondaje inicial de 8,5 pasamos a los 3 meses, perdón, a los 3 años, a una profundidad de 5 milímetros, luego el tratamiento periodontal, y sin sangrado al sondaje. Esta es una situación que siempre hablamos de que estamos siempre expectantes y que necesita de un mantenimiento periodontal. ¿Por qué? Porque si esta profundidad de sondaje aumenta o comienza con sangrado, debemos actuar y realizar algún tratamiento complementario a el mantenimiento. En este caso se había planificado la colocación de la proteína ¿cómo es? Amelogenina, que es la proteína que tiene mayor evidencia científica hace más de 20 años y la utilizamos para la regeneración periodontal. Entonces, lo que nosotros queríamos conseguir con esa amelogenina es disminuir esa profundidad de sondaje y, diríamos, alejar la posibilidad de la recidiva en la enfermedad periodontal. Ahí vemos, ¿no es cierto?, el antes y el después. Fíjense que sin haber hecho todavía la, la intervención quirúrgica, cómo cambió esta situación a esta situación en donde hay más cantidad de tejido óseo en la zona diríamos, en la zona cervical. Y fíjense la remoción total de la lesión endodóntica. A las lesiones endodónticas y a las lesiones periodontales hay que darle tiempo. Ahí está, ¿no es cierto? Cuando uno va a planificar la colocación de Emdogain o de la proteína del esmalte porcino, tenemos que tener en cuenta las angulaciones de los defectos óseos para un mayor efecto de lo que queremos colocar. Entonces, como máximo, tenemos que tener una angulación de 30 grados para que esa amelogenina tenga, ¿no es cierto?, la mayor efectividad. Pero como después de los 3 años conseguimos 4,5 de profundidad de sondaje, vimos que no era necesario la cirugía, vino la pandemia y este paciente está hoy en mantenimiento, sin necesidad de realizar la cirugía. ¿Por qué? Porque tenemos estabilidad con los mantenimientos periodontales. Otro caso, fíjense, una lesión de fístula en piezas dentarias que aparentemente están sin lesión de caries. Cuando nosotros vemos la radiografía, la imagen radiográfica, vemos una lesión que envuelve a la pieza dentaria, ¿sí? Hay algo de hueso acá proximal al crestal, pero otra vez no tenemos lesión de caries. Otra lesión es una lesión combinada con un trauma oclusal. Todos los estudios que puedan avalar, ¿no es cierto?, la forma de que tenemos que tratar este tipo de lesiones,
Es exactamente igual al caso anterior. En este caso se hizo la apertura. Fíjense que si podemos ver bien adentro, vamos a encontrar un conducto necrótico, el vestibular, y un conducto con inflamación pulpar, es el palatino. En este caso, la, las pruebas de vitalidad pulpar daban positivas, por lo cual inicialmente no se había hecho el tratamiento de conducto y se había hecho un raspaje alisado y luego una cirugía periodontal, sin éxito, por supuesto, porque a los 3 meses volvió a aparecer la fístula, que era la que ustedes vieron. En ese momento, este paciente acude a mi consulta y entonces decidimos, diríamos, hacer el tratamiento de conducto inicial y luego el tratamiento periodontal. Fíjese, está el tratamiento de conducto hecho, desaparece la fístula. ¿Dónde está el...? Ahí está. Encuentro el... Profundidad de sondaje 9,5. Fíjense, pasamos. Entonces, profundidad de sondaje 9,5. Luego de la terapia inicial. Fíjense que no hay sangrado al sondaje con esa profundidad de sondaje. Esto es una profundidad que no es admisible en controles de salud. Por lo tanto, se decidió hacer una técnica quirúrgica para acceder al defecto óseo. En este caso se hizo un relleno óseo. No tengo las diapositivas, ahora veo si las tengo acá o si no después se las prometo para la próxima. Esta pieza dentaria de bifurcación, de las más difíciles de tratar, porque se trata de un premolar en donde la lesión de bifurcación va desde mesial a distal. Entonces se realizó el raspaje alisado exhaustivo, se realizó un trabajo con ultrasonido, se limpió toda la bifurcación de grado 3 y se colocó hueso microparticulado. Esto ya es el resultado a aproximadamente un año de el tratamiento, o 2 años. A la profundidad de sondaje bajamos de 9,5 a 5 milímetros, que ya es aceptable, pero hay algo de sangrado de sondaje, lo que requiere, ¿no es cierto?, o realizar nuevamente un raspaje alisado, si el operador considera de que puede funcionar, o tener que realizar alguna otra técnica quirúrgica o complementaria. Fíjense, estas lesiones, como han remitido, solamente ha quedado un defecto óseo que puede ser tratado en una siguiente sesión más adelante, o como en el caso anterior, si esto desde el punto de vista del mantenimiento mejora y no necesita tratamiento porque la profundidad de sondaje está dentro de los valores normales y sin sangrado, entonces no hay necesidad de realizar ningún tipo de otro tratamiento más que sea el de mantenimiento. Bueno, esto era el antes y el después. Miren la diferencia con raspaje alisado y con una cirugía en donde se realizó, diríamos, la limpieza de toda esa furcación. Ahí está. Esto era la lesión inicial y esto es lo que quedó a los 2 años. ¿Esto qué quiere decir? Que los dientes tratados endodónticamente tienen un éxito a los 2 años del 90%, pero disminuye con el tiempo. Y fíjense, a los 10 años podríamos estar en valores en donde necesitaríamos, ¿no es cierto?, un retratamiento endodóntico. Entonces, dentro a quién podemos culpar, ¿no es cierto?, de que la endodoncia fracase, el 60% es un problema protético, el 32% es con respecto a lo que es la enfermedad periodontal que puede hacer fracasar,
y solamente un 9% a la endodoncia. ¿Ven? Ahí está. Siempre muestro esta imagen, que es la que resume toda la clasificación de enfermedades periodontales, los diferentes estadios, y las lesiones endoperiodontal se encuentran en el estadio 4. Cuando ustedes tienen una lesión endoperiodontal, generalmente salta de cualquiera de los otros estadios a un estadio 4 en esa clasificación. Más evidencia, vamos a hablar ahora del espacio biológico para continuar con lo que las relaciones de la periodoncia con las demás áreas. En este caso, el espacio biológico es la unión dentogingival que está constituida por el epitelio de unión y el tejido conectivo de inserción de la encía. Esto debemos relacionarlo con el grosor de la encía, que es el fenotipo periodontal, y la profundidad del surco gingival, puesto que todos estos parámetros se integran conformando lo que es la morfología del tejido gingival supracrestal, que en la siguiente imagen vamos a ir viendo. El espacio biológico entonces está compuesto por el conectivo supraalveolar, el epitelio de unión y el espacio del surco gingival, que de promedio tenemos que hablar de 1 milímetro para cada una de estas estructuras. Este es el espacio supracrestal, fíjense, según Gargiulo, 1,07 de fibras gingivales, 0,98 de epitelio de unión y 1 milímetro de surco gingival. ¿Sí? Seguimos. Nada más que para mostrar algunos otros estudios de otros investigadores, pero básicamente nos vamos a manejar con 1 milímetro para cada una de las estructuras. Como le dije, el fenotipo periodontal, podemos obtener un fenotipo periodontal fino, intermedio o grueso. En este caso, el fenotipo fino va a ser identificado, ¿no es cierto?, por dientes triangulares, con papilas alargadas, ¿sí? Y las lesiones que se van a provocar, ¿no es cierto?, por una enfermedad periodontal en un fenotipo delgado, generalmente apuntan hacia las recesiones gingivales. En un fenotipo grueso, podemos hablar, ¿no es cierto?, de dientes más rectangulares o cuadrangulares, papilas más cortas, y que las lesiones que van a ir diríamos, orientadas en este tipo de pacientes son generalmente bolsas periodontales. Ahí vemos, por ejemplo, un caso clínico donde podemos ver un fenotipo periodontal grueso a la izquierda y un fenotipo periodontal delgado a la derecha. Fíjense, en la siguiente imagen les voy a mostrar a qué me refiero yo. En rojo la línea de la encía y en azul la línea del diente. Cuando la encía está por delante de la línea del diente, hablamos de un fenotipo periodontal grueso. Cuando la encía está por detrás de la línea del diente, como en el caso de la derecha, el que no tiene ortodoncia, vamos a hablar, ¿no es cierto?, de un fenotipo periodontal delgado. Fíjense que ahí se ven en el de la derecha recesiones gingivales, en el de la izquierda obviamente no se van a ver las bolsas, pero es lo que hacia dónde van este tipo de lesiones. Entonces dijimos que bolsas para el fenotipo periodontal grueso y recesiones para el fenotipo periodontal delgado. Vamos a hacer un poquito de diagnóstico. Fíjense este caso dental, este caso anterior, en donde vamos a ver pequeñas recesiones o algunas recesiones más profundas, múltiples, ¿no es cierto? En este caso causadas por un trauma oclusal. Estas líneas que ustedes ven, esta línea, no es por el uso del hilo dental, sino se llaman grietas de Stillman, que son como comienzan las recesiones gingivales. O sea, esta grieta que ustedes ven en este central y que la ven acá en el lateral, es como comenzaron estas lesiones, con la teoría de los puentes epiteliales.
que es una de las teorías que también quiero que lean. En la próxima clase vamos a tratar de profundizar sobre este tema. Se me está terminando el tiempo. Quiero mostrar cómo resolvemos este tipo de recesiones con técnicas quirúrgicas, raspaje alisado de las piezas dentarias y luego técnica quirúrgica, en este caso una técnica para recesiones múltiples que se llama de Zucchelli. En algún momento vamos a ver si las podemos desarrollar. También combinadas se hace el despegamiento de un colgajo y se tapan las recesiones, y este es el resultado a los 30 días, recesiones cubiertas con algo de inflamación en el borde. Todavía es una zona donde está también cicatrizando el tejido, se está formando esto. Cuando ustedes ven así, es como la formación del surco gingival. Esto todavía no tiene el epitelio que recubre, como si fuera una encía insertada que está por arriba, tiene que madurar, y así termina eso, ¿no? Fíjense cómo mejora notablemente, sustancialmente. Entonces, las relaciones de la periodoncia con las demás áreas, como dijimos, la endodoncia, desarrollamos. En la próxima vamos a desarrollar prótesis operatoria y ortodoncia e implantología. Voy a hablar un ratito más, no era la idea, pero me atrasé. Quiero hablar sobre dos técnicas, la de alargue de corona clínica y la elevación de margen profundo. Puse, ¿no es cierto?, versus, porque hace unos años atrás la única forma de poder resolver una restauración o una corona que tenía su margen subgingival era haciendo una alargue de corona clínica de uno o de todo un sector de dientes, como para llegar a el brocal dentario, que se pueda realizar la restauración, si era operatoria, o la corona, si era prótesis. Hace unos años, hace pocos años, aproximadamente unos, con fundamento científico, hace alrededor de 5 a menos de 10 años, que se está utilizando la elevación de margen profundo. Algo de eso vamos a ver. En este caso, ¿cómo haríamos? Este es el mismo paciente, el central, el 21 con 11 milímetros de altura, el 11 con 9,5. Una de las maneras de poder resolver este problema es de diseño de sonrisa, es la gingivectomía, que ya la vieron, en donde se realiza nada más que este pequeño corte, se igualan los cenit de las piezas dentarias, y fíjense que estábamos en presencia, ¿no es cierto?, de una corona en este diente que habían hecho hasta donde estaba el margen de la encía. En este caso lo que hay que hacer es, provisoriamente se continuó con composite para darle la anatomía y darle el perfil de emergencia que ustedes ven acá a la derecha, que no debe pasar, como dice en esta imagen, los 15 grados sería lo ideal. Como máximo 35. Más de esto genera inflamación. Vamos a hablar de eso. Fíjense cómo quedó. En este caso tenía 20 grados, estaba dentro de lo normal. Otra técnica, por ejemplo, fíjense esta radiografía en donde vemos que hay un material desbordante, en este caso era amalgama, y necesitábamos, ¿no es cierto?, realizar la, eh, el alargue de corona clínica para acceder al brocal dentario y poder restaurar esta pieza dentaria. Empieza así, sondaje de 2 milímetros, sondaje óseo con anestesia, o sea, llegamos hasta la cresta ósea y vemos que hay 3 milímetros, 1 milímetro de diferencia, por lo tanto necesitamos desgastar hueso para devolverle ese espacio biológico a esta pieza dentaria, que es lo que hicimos. Luego de la cirugía, cicatrización, y ahora recién estamos en condiciones de realizar la restauración de la pieza dental. Esto lo vamos a hablar después. Fíjense que acá podemos el versus, que sería las cirugías por un lado, contra el uso de matrices en la técnica
de elevación del margen profundo. En este caso, fíjense, pondríamos una matriz en este sector de la gingiva para poder restaurar el margen con materiales de alta carga, en este caso, fíjense acá, y esto viene, diríamos, a suplantar algunas de las técnicas quirúrgicas, por ejemplo, estos alargues de corona clínica que se hacían en forma masiva. Esto puede ser manejado por un odontólogo que no necesita del conocimiento de las técnicas quirúrgicas como para poder resolver alguno de los casos de buena manera, ¿no es cierto? No en todos los casos se puede hacer. Fíjense acá, se hace una elevación del margen profundo, lo mismo que en este lado. Se hace un Will-Up, que es una técnica de composites que no tienen una contracción como los composites convencionales, y sobre esto se hace adhesión y una corona 3/4 o una incrustación, ustedes las conocen como incrustación, online, ¿sí? Esto es uno de los kits que viene para poder hacer esa elevación de márgenes profundos. Esto es otro caso de una elevación en donde se hace una, ya no es una elevación obviamente de margen, sino una cirugía periodontal. Fíjense que de este lado vemos, esto era el mock-up de unas carillas que me llega a la consulta para que yo pueda hacer la cirugía periodontal, para igualar los dos lados desde el punto de vista estético, ¿no es cierto?, entre la relación diente-encía. Se coloca un composite de alta carga, se realiza la devolución de ese espacio biológico y se sutura. Por eso, fíjense que en este caso, de este lado estaba todo lo que es el mock-up y de este lado eran dientes. O sea, también un mock-up, pero acá no necesitábamos mejorar la relación encía-diente. Y esto es el posquirúrgico inmediato. Bueno, voy a dejar 3 minutos más. Este es otro caso también que lo realizamos hace unos años, bastante. Fíjense cómo este paciente es una combinación de cosas que necesita: una sonrisa gingival por diríamos, una elusión pasiva alterada, una restauración hecha por alguien que no maneja, diríamos, los conceptos de alargue de corona, por lo tanto lo hizo hasta donde tenía el margen de la encía, unas restauraciones deficientes y teníamos que mejorar todo esto. Vemos los surcos, las medidas, voy a ir rápido en este caso, todo esto había que eliminar con una gingivectomía, se realiza, se exponen las coronas, se cambian los provisorios, empieza a mejorar, los provisorios tienen que estar bien pulidos. Fíjense, bueno, en este caso ya el pulido del provisorio estaba ya disminuyendo, algo de placa teníamos que limpiar, así va quedando, y este es el provisorio pulido, que es una de las fotos iniciales que tengo. Fíjense, son coronas de cerómero y tienen un brillo que yo diría que ya no podríamos hablar de coronas provisorias, sino de coronas semipermanentes o de que necesitan un mantenimiento. Muy bien, quiero llegar hasta acá. La próxima continuaremos con los demás casos. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer o las anotan para la próxima. ¿Estamos? Hola. Sí, estamos, doctor. Muchas Muy gracias bien. por la clase. Espero que haya sido lo suficientemente claro. La parte inicial de esta clase es todo lo que ustedes tienen que buscar de información, y si ya lo pueden ir adelantando para que la segunda parte, que va a hablar de algunos alargues de corona que todavía quedan en el tintero y de ortodoncia y de implantología, tengan un poco más en claro, como para que
sea más productivo para ustedes y puedan entender lo que en estos 50 minutos yo pude hablar de los temas que nos están faltando para poder, digamos, para el examen que viene. Ojo, que lo primero que les dije es lo que ustedes tienen que saber para los exámenes. ¿Estamos? Muy bien. Espero haber sido claro. Bueno, doctor, hasta la próxima. Chao, chao. Hasta la 93 llegamos, perfecto. Son 185. Nos vemos. Chau, chau. Chao, doctor.